apartados de las gallinas, nunca conocían en su vida una gallina, por ejemplo, o los animales en general, ¿no? En las granjas, cómo eran apartados de sus crías, y jamás conocían a sus madres, jamás estaban en contacto con sus madres, y un montón de otras situaciones, ¿no? También los aditivos en los alimentos de los animales no humanos sometidos a la explotación, las hormonas que utilizaban, los antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al traer al escenario esta investigación, se ponen en evidencia un montón de situaciones que la comunidad desconocía y empezó a estar en el foco de atención justamente ese bienestar, que todavía no se hablaba de bienestar en sí mismo, de esos animales no humanos, ¿no? Esta investigación de Ruth Harrison promovió la creación de la Comisión Bramble por parte del gobierno británico en el año 65, y fíjense que luego de esta comisión, de la creación de esta comisión, un año después de esta investigación de Ruth Harrison, se establecen las primeras 5 libertades, que después fueron evolucionando, si no me equivoco, en el 92 o en el 95, no recuerdo bien. Estas recomendaciones eran darse vuelta, que los animales no humanos que estaban explotados en esas condiciones terribles que se habían evidenciado, ahora podían darse vuelta, asearse, levantarse, acostarse y estirarse. Esas eran las 5 libertades. Y fíjense que todos tenían que respetar esto, ¿no? Esas condiciones de bienestar, entre comillas, de los animales no humanos sometidos. Y esto significaba que antes no podían darse vuelta, no podían asearse, no podían levantarse ni acostarse y estirarse en esas jaulas. O sea, fíjense qué condiciones, las condiciones en las que vivían, más allá de toda la situación que era terrible en sí, ¿no? Donde eran explotados y terminaban muertos, masacrados. Pero fíjense la vida de tortura que tenía, la vida de sufrimiento, ¿no? Que aún las tienen, no es que no, en este sentido, penosamente, y creo que este cambio de paradigma va tan lento que obviamente nosotros no vamos a poder presenciar ese cambio en definitivo, pero esperamos y apostamos que sí, con otras generaciones, ¿no? Que puedan hacer que se termine la explotación finalmente. Pero bueno, estas cuestiones, estas eran las primeras 5 libertades. Fíjense qué triste, qué dolorosa, qué cantidad de sufrimiento de esos animales no humanos donde no podían ni siquiera acostarse, ¿no? Ni estirarse. Y bueno, se empiezan a tomar en cuenta estas 5 recomendaciones, tomadas como 5 libertades iniciales, para todos quienes explotaban esos animales no humanos en esas granjas. El informe de Bramble, van a ver que después, tanto en Reino Unido como en la Unión Europea, se van dando distintas normativas que tienen en cuenta esas 5 libertades que fueron evolucionando. Se crea el gobierno crea en el 79 el Comité de Bienestar de los Animales de Granja, donde se, como dije, reformulan las 5 libertades que vimos anteriormente, que se realizaron en el 65, esas 5 recomendaciones, y pasan a ser las 5 libertades que hoy conocemos como libertad de hambre y sed, libertad de incomodidad, libertad de dolor y enfermedad, libertad de expresar su comportamiento normal, libertad de miedo y estrés, ¿no? Que son utilizadas, fíjense, y por eso reitero, y hago hincapié nuevamente, que es irónico inclusive que se hable de libertades cuando estos lugares que aplican estas 5 libertades son lugares que explotan a los animales no humanos y que terminan masacrándolos. Pero bueno, se habla de un estado de bienestar cuando se cumplen con esas 5 libertades. Hablo, ¿no?, en estos lugares en los que son obligados y fueron obligados, en este caso en Europa, a través de distintas normativas, ¿no? Que hablan del cumplimiento de lo que es el bienestar animal. En la Unión Europea, bueno, hay muchísimas iniciativas que fueron promoviéndose, ¿no? Y hablo mucho de Europa porque ha sido claramente la cuna de la protección animal, ¿no? Más allá de que también estas cuestiones sobre el bienestar vemos que surgen de ahí, y obviamente se ha ido avanzando también en relación a esta protección. El Tratado de Lisboa del 2009,
que reconoce a los animales como seres sintientes, es una disposición obligatoria en los Estados miembros, pero sobre todo ordena que se cumplan estas normas de bienestar animal, ¿no? Por lo cual, si en el caso de que no se cumplen, pueden realizar sanciones con respecto a este tipo de cuestiones. La Unión Europea opera en este sentido bajo los principios de subsidiariedad y competencias atribuidas, por lo cual cada Estado regula, como bien le expliqué anteriormente que es regular, sobre estas cuestiones, pero ante el incumplimiento, ¿no? Se aplican distintas sanciones. Bien, fíjense en las situaciones. Bueno, en relación a la base filosófica y del derecho y ética práctica, van a ver que ya yéndonos de lo que es el bienestar animal, esas 5 libertades, que como dije, es absurdo que se llamen, que se nombren como tal, ¿no? Como libertades, van a ver que existe un avance tremendo en relación a distintas teorías, desde Pitágoras, Descartes, Aristóteles, Locke, hablo inclusive de quienes comentaban y quienes podíamos hablar como detractores o quienes no estaban tan a favor de los derechos de los demás animales, como dije que también nos ha servido, pero bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Que ese avance nos ha servido muchísimo en relación a las posturas utilitaristas también, ¿no? Progresando y superándolas, a Peter Singer, propiamente dicho, a Tom Regan, a Jacques Derrida, a Marta Tafal, a Oscar Horta, a Gary Francione, Marta Nussbaum, Wilkin Blica y Sue Donaldson. Silvina Pesenda en Argentina, cuando habla del extensionalismo, sumamente interesante también, y sobre un montón de cuestiones. Recomiendo que si no escucharon o no leyeron nada sobre Silvina Peseta lo hagan, porque realmente es una genia en ética animal, y está argentina. Yo la verdad que siempre hablo sobre ella, pues me parece que hace un excelente trabajo desde la ética animal. Gonzalo Pérez Pexic también, Pablo Suárez, tenemos muchas personas acá en Argentina, en lo que refiere a la ética, la doctora Boglio también, por ahí tienen distintos enfoques, pero es todo suma, ¿no? Y está muy bueno poder abordar también desde la ética estas cuestiones, no tanto de las corrientes utilitaristas, abolicionistas también, y desde el extensionalismo, ¿no? Que son teorías éticas adaptadas a conceptos y principios que vemos en el derecho en general, el caso de los animales no humanos, o teorías políticas como la de Winkel Mika y Sue Donaldson, que ya hablan de animales como conciudadanos, ¿no? Es muy interesante que lo puedan estudiar a fondo, más allá que en el curso lo han tratado y demás, pero que puedan meterse a ahondar en el tema, robustecerlos y volver a leerlo una y otra vez, porque van a ver que van a ir pensando cada vez más diferente, inclusive con el mismo texto, van a ir elaborando esas teorías, van a ir sacando nuevas conclusiones, así que mi recomendación es esa. Bien, tema de especismo y demás no lo vamos a ver, ya lo vimos, lo vieron en su momento. Sí quiero hacer referencia y hacer hincapié, ¿no? Cuando hablamos en términos de persona, a nivel general, ¿no? Y más allá que vamos a nombrar, ahora vamos a ver la Declaración de Toulon y la Carta de Derecho de lo Viviente, ¿no? Y la necesidad de hablar de persona humana, persona no humana física, persona física no humana, ¿no? En este caso, en el caso de la Declaración de Toulon, por ejemplo, tenemos que entender que el término de persona no es atribuible solamente a las personas humanas, ¿no? Porque todavía hay algunos puristas que desde el derecho mismo tratan de oponerse al derecho de los demás animales a su reconocimiento, basándonos en que no sería posible aplicar el término de persona, por ejemplo, o en términos de la capacidad, cuando la persona no es otra cosa que una ficción para el derecho. Es una ficción donde se le asigna a un ente esa calidad, ¿no? Como centro de imputación de normas para tener derechos y contraer obligaciones, ¿no? Básicamente es eso. Fíjense que existen las personas jurídicas, ¿no? Las personas de existencia ideal que se hablaba, ¿no? Y las personas de existencia físicas en referencia a las personas humanas, que dice hoy como personas humanas nuestro Código Civil y Comercial, no hay que nombrar como de existencia física nuestro código derogado, nuestro Código Civil derogado. No existe ningún impedimento para hablar de los animales no humanos
como personas no humanas, y de hecho como se ha replicado en la jurisprudencia en nuestro país, y se sigue replicando de una manera exponencial. Y lo de la capacidad, lo mismo. Otro argumento que también hemos podido refutar en relación a que existen personas que no tienen capacidad para ejercer por sí mismos sus derechos, ¿no? Como por ejemplo pueden serlo los menores, uno de los tantos casos que hay, donde tienen que tener representación necesaria y no por eso no tienen derechos, ¿no? Tienen capacidad de derecho. Ahí tenemos quizás la diferencia entre capacidad de derecho y de hecho. No lo van a poder ejercer por sí mismos los demás animales, pero sin dudas tienen derechos fundamentales que deben ser reconocidos. Y obviamente ser reconocidos como sujetos. Y por eso hago hincapié en este norte abolicionista que tenemos que tener en cuenta siempre en relación a esta consideración moral, al reconocimiento de ese valor intrínseco del animal no humano, ¿no? Como sujeto en sí mismo, para hablar realmente de este cambio de paradigma de una manera real, ¿no? Es decir, hablar de un reconocimiento de derechos de los animales no humanos en pro de estos derechos fundamentales, como son la vida, la integridad psicofísica, la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Será lo adecuado cuando hablemos de un real reconocimiento de derechos. Bien. Voy a nombrar brevemente algunos tratados para que tengan en cuenta que son relevantes en relación a los derechos de los demás animales y que pocos se nombran, pero no mencionan algunas cuestiones que tienen que ver con el bienestar animal y que podemos llegar a utilizar también. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht en su momento hablaba también de la protección en relación al bienestar de los animales, y tómenlo entre comillas. Recuerden que estamos hablando de algunas cuestiones que son propias del bienestar animal, ¿no? Y esa tendencia a asociarla con el bienestarismo, y que se ha dado en la aplicación de esas 5 libertades que son impuestas de alguna manera a los lugares que realizan el máximo de explotación de los animales no humanos, cosificándolos, haciendo caso omiso a su sintiencia. Y algo que no mencioné, el informe Bramble, ya en el año 65, hablaba de los animales no humanos como seres sintientes y como seres conscientes de sí mismos y del mundo que los rodea. No solamente esto está en la Declaración de Cambridge, donde la Declaración de Cambridge termina siendo un acto político de alguna manera, que sí nos ha servido muchísimo claramente, pero viene a confirmar, y como bien lo dice la declaración, lo que ya se sabe, es algo que es obvio para todo el mundo, que los animales tienen conciencia, que los animales tienen conciencia de sí mismos y del mundo que los rodea, ¿no? Los animales no humanos específicamente. Entonces, el mismo informe Bramble, que su finalidad era de alguna manera atajar esas críticas, y esas 5 libertades en realidad se generan. ¿Por qué? Se generan no solamente para atajar esas críticas, sino para mejorar la productividad. Fíjense que nada más lejano que en su momento proteger a los demás animales con estas cuestiones que exponen y que enuncian como recomendaciones, sino que un animal no humano con estrés no les rinde en la producción como les rinde uno que está en mejores condiciones. O sea, la finalidad termina siendo siempre la explotación en ese sentido, ¿no? Por lo cual no se habla nunca de un bienestar real de los demás animales. Si bien hablamos de esto como un escalón en su momento, así muy lejano, en realidad la finalidad por la que se crearon esas 5 libertades y esos términos inclusive tienen que ver más que nada con eso, ¿no? Excusarse sobre la violencia ejercida y mejorar la producción para seguir explotando a los animales no humanos. En definitiva es eso. Tratado de Ámsterdam también habla del respeto a los animales no humanos, también da a entender esa sintiencia, habla de exigencias en pro del bienestar animal. El Tratado de Lisboa ya lo vimos, ¿no? Que habla de los animales como seres, acá dice seres sintientes, que dan la traducción en muchas ocasiones, pero en inglés, como dije, es como seres sensibles, dice acá, pero en inglés es seres sintientes, y sería el término más correcto. Después existen distintas normativas en los convenios del Consejo de Europa, que no vamos a ver. En lo que es la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, acá vemos también que tiene injerencia, y tiene injerencia en relación a los países que forman parte de ella. Son 182, si no me equivoco, hoy en día, pero este lugar
este organismo, esta organización intergubernamental, perdón, se me lengua la traba, nacida en 1924, no trata cuestiones que tienen que ver sobre los derechos de los demás animales, sí trata cuestiones en pro de la sanidad, entre comillas, animal, de cuestiones que tienen que ver con el bienestar animal también, ¿no? De la seguridad alimentaria, pero no de los derechos de los demás animales como sujetos. Nada más contrario a eso, de hecho, habla de esas condiciones de explotación en sí, de la aplicación de las 5 libertades, habla de un código terrestre, de un código acuático, donde tiene distintos protocolos en relación a este estado físico-mental de un animal no humano en relación de las condiciones en las que vive y muere, eso es lo que dice el código terrestre, y a lo que define como bienestar animal, pero no habla de protección. No habla de reconocer su vida, habla de aplicar esas 5 libertades simplemente en pro de esto que ya hemos mencionado. Bien, estos son los países que la integran, no lo vamos a ver. Estas son las 5 libertades que ya nombramos: libres de pasar hambre y sed, libres de sufrimiento e incomodidad, libres de dolor, lesiones o enfermedad, libres para expresar una conducta normal, libres de temor y estrés. También se fue avanzando en relación, por ejemplo, a lo que es la experimentación animal, con la aplicación del principio de las 3 R's, en relación a las alternativas de reemplazo, alternativas de reducción, ¿no? Y las alternativas de refinamiento, quizás ya lo vieron. Y también lo tiene en cuenta la OIE en sus códigos, lo menciona, pero como dije, no habla sobre el reconocimiento de los animales no humanos como víctimas, ni como sujetos, ni de persona no humana, sino que tiene esa consideración basada en el régimen de propiedad también, cosificando a los demás animales y hablando de estas cuestiones que sí tienen que ver con el no sufrimiento, si se quiere, pero no con la no explotación, no con la finalización de la institucionalización de la violencia, sino con ciertas medidas que hacen ese no sufrimiento en pro de una cuestión instrumental. Lo vamos a ver esto. Estos los voy a dejar después, son los códigos terrestres y acuáticos para que vean. Ven que hablan del empleo de animales, conlleva responsabilidad ética de velar por su bienestar, pero habla del empleo de animales, o sea, utilizarlos, los cosifica. Acá habla de mejorar condiciones de vida, en las explotaciones, lo dice claramente. Miren, se aumenta a menudo la productividad. O sea, nada más lejano de hablar del derecho de los demás animales. Pero lo quería mencionar para que lo tengan en cuenta, que existe y que tengan en cuenta que claro está que esta situación de bienestar que exponen algunos organismos tienen que ver no con un real bienestar al que hago referencia en relación a estos primeros escalones en el derecho de los demás animales, sino un bienestar basado en continuar y perpetuar esa violencia, ¿no? En seguir masacrando a los demás animales y en hacer algunas recomendaciones, aplicar algunas recomendaciones que hacen al aumento de la producción en pro de esas condiciones, ¿no? Así que nada tiene que ver con el derecho de los demás animales. Bien, a ver. Bueno, me fui. Ah, no, por esto me llegó un video. Otra vez. Bien, a ver. Sí menciono, aunque, como dije, estos elementos que tenemos, salvo la Carta de Derecho de lo Viviente y la Declaración de Toulon, que ellos me parecen muy relevantes en el sentido de que aportan algo, un argumento muy sólido en relación al reconocimiento de los derechos de los demás animales, más allá que estos elementos no lo hacen del todo, no son suficientes, y de hecho ahora vamos a ver estos dos, por ejemplo, la Carta Mundial de la Naturaleza y la Carta de la Tierra, que si bien hace una mención, son muy incongruentes en relación a la protección animal también, porque uno por ahí nombra lo que es la protección de la biodiversidad o reconocer un valor intrínseco, pero aceptan en la explotación también y estas cuestiones instrumentales, ¿no? La Carta Mundial de la Naturaleza fue aprobada en 1982 por la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, y habla sobre todo sobre cuestiones que tienen que ver con la conservación, ¿no? Habla de la protección de la biodiversidad, ¿sí? De los ecosistemas y demás. Sí me pareció relevante en su texto
como para nombrarlo y que nos puede llegar a servir para citarlo, que también tiene su incongruencia, ¿no? Que es toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre. Fíjense, cualquiera sea su utilidad para el hombre. O sea, ya estamos cosificando acá. Y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral. O sea, objetable es, puede servir para algo, sí, pero es bastante incongruente. Destaco esto de este texto en sí. Sobre la Carta de la Tierra, por ejemplo, en este caso, que también se promovió en el entorno de Naciones Unidas, habla de este respeto a la biodiversidad, a la comunidad de la vida, habla de principios de no discriminación, etcétera, etcétera. Tiene una serie de principios que son interesantes, que se los voy a dejar después para que puedan leer, que hablan de los cambios en nuestros valores, las instituciones y formas de vida, habla de que tenemos que formar una sociedad global para cuidar a la tierra, cuidarnos unos a otros, y a la diversidad de la vida también. Hablan de un compromiso hacia el mundo viviente, con gran amplitud, de estos principios que tienen que ver con respetar la tierra, la biodiversidad, toda forma de vida. De vuelta diciendo eso de la utilidad, tengan una utilidad o no, lo de la utilidad es tremendo, ¿no? Por eso es como que estás leyendo un texto que dice, bueno, hay que respetar la vida de manera amplia y demás, y ponen cualquiera sea su utilidad y ya te pinchan el globo de una manera tremenda y decir, bueno, ahí va la incongruencia, ¿no? Habla de cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor, ¿no? La vida con todo lo que esto incluye. De vuelta, la protección de la biodiversidad, diversidad biológica. Bueno, esto nombro los que hacen referencia a los principios propiamente dichos, referenciales en relación justo a esto, ¿no? A los derechos de los animales, a la biodiversidad, ¿no? Esto, fíjense que lo nombra casi de manera similar inclusive en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Esa protección de esa biodiversidad, pero lo podemos utilizar también. Habla de evitar dañar como el mejor método de protección ambiental, cuando el conocimiento sea limitado, proceder por precaución, ¿no? De alguna manera también nombra algunos de los principios ambientales que conocemos y que también son aplicables al derecho animal en relación a los principios de progresividad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Habla de defender el derecho de todos sin discriminación. Esto está bueno cuando hablamos de el antiespecismo, ¿no? En este caso, y del especismo, es decir, si hablamos de sin discriminación, no debería fomentarse el especismo. También puede ser un sustento para hablar de esto, ¿no? Que apoya la dignidad acá humana, sería humana y no humana. Debería ser lo más coherente, ¿no? Habla del bienestar espiritual y con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Eliminar la discriminación en todas sus formas, ¿no? Esto es bueno como fundamento para el especismo. Y esto me pareció también, creo que lo más relevante, es tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración, prevenir la crueldad contra los animales y fijen, acá está de vuelta la incongruencia. Vamos, empezamos bien, después viene la parte que nos pinchan la protección. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades humanas. ¿Por qué los que se mantengan en las sociedades humanas? Protegerlos del sufrimiento. Raro. Pero habla sobre los seres vivos y demás. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca que le causen un sufrimiento extremo, prolongado o vital. O sea que si sufren un rato, está bien para esto, no según este principio. Fíjense, ¿no? Yo nombro algunas cuestiones que son relevantes, no para un reconocimiento de derechos de los demás animales, sino que nombran cierta protección, pero caen en sí mismo por cómo sigue el texto. Pero me parece que es interesante que ustedes conozcan estos textos también. Bien, convenio sobre la diversidad biológica, también, que habla de la conservación de la diversidad biológica, del ecosistema, hace la diferencia entre especie y gen, habla de, fíjense, diversidad biológica como bien mundial de valor inestimable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Acá tenemos la cuestión instrumental nuevamente.
O sea, se habla de una protección, y eso quise que vean en todo sentido, en relación a lo que nos puede brindar o a las consecuencias que pueden traernos no tenerlos, no disponer de ellos como recursos en la mayoría de los casos, ¿no? Lo cual es lamentable. Ahora sí voy a poner un pequeño videíto, un segundo, a ver. No, vamos a hacer así, el video lo vamos a ver después. Vamos a compartir ahora, muy breve, Como vos para quieras. que leamos la... Sí. ¿Alguien habló? No. Sí, sí, hablé yo, te dije que como vos quieras. Ah, dale. Bueno, compartamos el texto de la Declaración de Toulon para que ustedes vean por qué referencio estos dos instrumentos en relación a todos los que vimos, que algunos sí fueron proclamados por Naciones Unidas y demás, y que nombran así muy al pasar la protección animal en relación a la protección a la biodiversidad, pero siempre de manera instrumental, con este texto que para mí es muy, pero muy importante cuando hablamos de reconocimiento de derechos de los demás animales. La Declaración de Toulon fue proclamada en el 2019 en Francia, ¿no? El preámbulo nos dice que nosotros, universitarios del área de Derecho, quienes participamos en el trío de coloquios desarrollado en la Universidad de Toulon para abordar el tema de la personalidad jurídica de los animales, considerando las actividades desarrolladas hasta ahora por otras disciplinas, en especial por parte de los investigadores en neurociencia, conscientes de las disposiciones en la Declaración de Cambridge del 7 de julio del 2012, en la cual investigadores concluyen que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia, y que dicha base comparte con los animales no humanos, se comparte con los animales no humanos, lamentando que el derecho aún no se apropie de este desarrollo para lograr una evolución significativa del corpus jurídico relativo a los animales, observando que en la mayoría de los sistemas jurídicos los animales todavía se consideran como cosas y carecen de personalidad jurídica, siendo esta la única forma posible de conferirles los derechos que merecen por su calidad de seres vivos, convencidos de que el derecho ya no pueden seguir ignorando los avances de la ciencia que podrían mejorar la apreciación de los animales, y considerando que estos conocimientos han sido pobremente empleados hasta la fecha, considerando finalmente que la incoherencia que existe actualmente en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales no pueden justificar la falta de acción y que es necesario activar cambios que se tomen en cuenta la sensibilidad y la inteligencia de los animales no humanos. Yo acá en la traducción, porque ellos en la traducción no dicen la sensibilidad, si no me equivoco, en el texto en francés, lo tendría que buscar, bueno, lo busco ahora, pero me dio curiosidad. Yo creo que se tomó la sintiencia más que la sensibilidad, ¿no? Esta es una traducción igual al español. Declaramos que los animales deben considerarse universalmente como personas y no como cosas, fundamental. Y fíjense que todo lo que vimos, ninguno de esos textos habla de esta situación que obviamente es para nosotros evidente, ¿no? Y que debe ser reconocido como tal. Que es urgente terminar de una vez por todas con el predominio de la cosificación, que el conocimiento actual demanda una perspectiva jurídica nueva respecto a los animales. En consecuencia de lo anterior, se debe reconocer la condición de persona en términos jurídicos de los animales, con todo lo que implica, ¿no? Que de esta forma, allende las obligaciones que se imponen a las personas humanas, se reconocerán derechos propios a los animales, lo que implica la consideración de sus intereses, que los animales deben considerarse personas físicas no humanas, que los derechos de las personas físicas no humanas serán considerados diferentes a los de las personas físicas humanas, que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales es una etapa indispensable para alcanzar la coherencia del sistema de derecho, que esta dinámica se inscribe en una lógica jurídica que abarca tanto el plano nacional como el internacional, que la marcha hacia la personificación jurídica es la única vía capaz de aportar soluciones satisfactorias y favorables para todas las partes, que toda reflexión en torno a la biodiversidad y el futuro del planeta debe pasar por la integración de las personas físicas no humanas, la integración de las personas físicas no humanas, que de esta forma se acentuará el vínculo existente con la comunidad de los seres vivos, el mismo que puede y debe materializarse en el derecho,
que desde la perspectiva del derecho, la situación jurídica de los animales cambiará en la medida en que se los eleve al rango de sujetos de derecho. Esto fue declarado, como dije, en Toulon, es la declaración de Toulon, que se proclamó oficialmente el 29 de marzo del 2019 por Caroline Regat, Cédric Riot y Louis Valmont en Francia. Fíjense que estamos hablando de otra cosa acá, estamos hablando de un texto sólido que habla de la necesidad que existe hoy del reconocimiento de los seres, de los animales no humanos como sujetos de derecho. No lo dice, no habla de la biodiversidad, no habla de la utilidad, no habla de todo lo que vimos, no habla de estas cuestiones de bienestar basadas en la explotación, sino habla del reconocimiento de su calidad de víctimas en situaciones, de su calidad de sujetos, de su calidad de personas no humanas, ¿no? De personas físicas no humanas. Por lo cual esta declaración, si bien no es vinculante, es sumamente importante como fundamento en relación a este nuevo paradigma de derechos. Y siguiendo este texto, también por la Declaración de Toulon, que tuve el honor de proclamarlo también junto con ellos, tenemos la Carta de Derecho de lo Viviente, proclamada en mayo del 2021, 2 años después de la Declaración de Toulon, y nos dice que observando el declive de la naturaleza y la extinción de miles de especies inducidas por el antropoceno, reconociendo en una lógica de evolución la afiliación entre especies y los vínculos que existen, que existen entre ellas dentro de una comunidad de los vivientes, destacando que esta comunidad reúne seres visibles e invisibles profundamente interconectados en una historia y un destino que les son comunes, convencidos que el derecho debe acompañar el cambio de paradigma en cuanto a la visión de lo viviente, considerando la importancia del desarrollo de la jurisprudencia de la tierra. Acá avanza, ¿no? Camina el reconocimiento de esta jurisprudencia, la jurisprudencia de la tierra, de los derechos de la naturaleza, recordando que solo la personalidad jurídica permite a una persona, en la mayoría de las leyes positivas de los estados, tener derechos, recordando que el ser humano es, en el sentido de la ley, una persona física, considerando la Declaración de Toulon sobre la personalidad jurídica del animal del 29 de marzo del 2019, conocida como, como dije, como Declaración de Toulon, que proclama que toda reflexión en torno a la biodiversidad y el futuro del planeta debe pasar por la integración de las personas físicas no humanas, afirmando, y esto es muy importante, la necesidad de evolución de un derecho sobre lo viviente a un derecho de lo viviente, preocupados por garantizar un desarrollo sostenible, razonable y equilibrado para las generaciones humanas y no humanas, presentes y futuras. Nosotros, ciudadanos de la Tierra, juristas de lo viviente, proclamamos esta carta. Primero, objetivos, principios y claves de interpretación, con el objetivo de lograr la armonía entre el ser humano y los animales y la naturaleza. La presente carta pretende integrar los diversos ordenamientos jurídicos del mundo con el fin de sentar para el futuro los principios y las claves de interpretación del derecho de lo viviente. En su artículo 2 dice el reconocimiento de derechos anteriores. Esta carta reconoce en los seres vivientes derechos que preceden a las leyes positivas, ¿no? También esos derechos naturales que se tienen. Artículo 3, primacía de lo viviente sobre cualquier otra consideración. El interés de los seres humanos y los animales deben ser privilegiados, como así también la integridad de los ecosistemas, y estos intereses solo pueden verse afectados de manera excepcional, mesurada y extraordinaria. El artículo 4, equilibrio y generación de los ciclos de vida, los desarrollos de carácter social, económico, legal, tecnológico, o de cualquier otro tipo individual o colectivo, deben estar guiados por la búsqueda de un equilibrio justo y viable dentro de la comunidad de lo viviente, cuidando de preservar y regenerar sus ciclos y procesos de vida. El artículo 5, integración en el derecho a lo viviente de datos no antropocéntricos. Todos los avances no antropocéntricos deben ser tomados en cuenta por el derecho a lo viviente para estimular dinámicas legales y adecuadas, como así también para preservar el futuro de la madre tierra y de quienes son acogidos por ella. Y el artículo 6, finalmente, criterio de lo viviente y los derechos de las personas no humanas. Cada orden jurídico debe ser ampliado basado en el criterio de lo viviente, como así también la noción de persona física, para incluir a las personas no humanas previamente designadas. Los derechos positivos, específicos y adecuados, distintos de los atributos a las personas humanas, deben ser reconocidos con respecto a los principios que emanan de esta carta. Bueno, y esta carta fue proclamada
bueno, le dije, yo colaboré también en la proclamación, junto con Caroline Regat y Cedric Riot, también que formamos parte del grupo de expertos de armonía con la naturaleza. A mí realmente, y no por haber participado en la proclamación y demás, ni por ser parte de la Universidad de Toulon también, tengo el honor de ser docente de la materia de Derecho Animal Internacional allá, no es por eso que me parezca que es muy relevante, sobre todo la Declaración de Toulon en su totalidad, y la Declaración y la Carta de Derecho a lo Viviente, ampliando esos derechos, ¿no? Y ratificando la Declaración de Toulon. Yo realmente utilizo en estos textos, y cada vez más, como fundamento, estos dos elementos que realmente, más allá de que no son vinculantes, sí tienen cierta oficialidad, proclamados en un ámbito académico, apoyado por Naciones Unidas en este caso también, por un programa de Naciones Unidas, y realmente me parece que forma parte de este avance al que hacemos referencia, ¿no? En pro del reconocimiento de los derechos de los demás animales. Voy a compartir un breve video, perdón, de la Carta de Derecho de lo Viviente, como para ir finalizando. Después, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Yo ahí puse en el chat también, si quieren preguntar algo, igual ahí hay una, y bueno, después del videito, si querés, pasamos a las preguntas, como vos quieras, Lore. Dale, ya pongamos el videito y después las preguntas. Dale. Dame un segundo. Bueno, espero que se vea, a ver. Ahí va. Notre planète Terre naissait il y a plus de 4 milliards d'années. Si la Terre n'avait qu'1 an, la vie serait apparue le 5 mars. Les premiers animaux terrestres arriveraient le 30 novembre. Les dinosaures s'éteindraient le 26 décembre. Cro-Magnon, qui a le lien de parenté le plus proche avec nous, n'apparaîtrait que le 31 décembre à 23h56. À l'échelle de l'évolution, nous ne sommes rien, ou pas grand-chose. Et pourtant, nous bouleversons tout. Face à la 6e extinction massive d'espèces, il y a urgence. Notre perception du vivant doit changer. Par de nombreux aspects, le droit peut être le meilleur vecteur d'un nouveau rapport au monde. Pour préserver la terre-mère et ceux qu'elle accueille, nous devons faire des choix. La Charte du droit du vivant accompagne les changements nécessaires.
le changement de regard juridique sur le vivant s'impose. Le droit peut appréhender le vivant de différentes manières. En se concentrant sur l'homme, dans un anthropocentrisme qui montre aujourd'hui ses limites. En considérant les animaux, dans un zoocentrisme. Ou en embrassant tout le vivant, le biocentrisme. La Charte du droit du vivant reconnaît les liens unissant les êtres qui composent la communauté des vivants. Ces êtres sont interconnectés dans une histoire et un destin qui leur sont communs. Des équilibres doivent être trouvés pour assurer un développement durable aux générations humaines et non humaines, présentes et futures. La Charte affirme l'évolution nécessaire d'un droit sur le vivant à un droit du vivant, tout en posant les bases juridiques de ce changement. Elle offre les clés d'interprétation des textes relatifs à l'être humain, aux animaux et à la nature, permettant de garantir l'équilibre nécessaire à l'avenir de tous. La Charte reconnaît aux êtres vivants des droits antérieurs aux lois positives. Et elle invite les ordres juridiques à élargir la notion de personne physique non humaine. Cependant, le buisson de la vie est vaste. Il convient donc de déterminer quelles sont les branches qui pourront bénéficier d'une personnalité juridique. C'est là tout le rôle du juriste du vivant, qui dépasse les lignes tracées par le droit de l'environnement pour mieux défendre le vivant. À cet égard, dans le sillage de la Déclaration de Toulon, les animaux doivent être considérés, au sens juridique, comme des personnes et non des choses. Que les animaux doivent être considérés de manière universelle comme des personnes et non des choses. Accorder la personnalité juridique aux animaux et à certains éléments de la nature auxquels ils sont liés, c'est accepter le changement de paradigme dans l'intérêt de tous. Respecter les principes issus de la Charte du droit du vivant, c'est assurer l'avenir du vivant.
Bueno. Bien, te dejo después el link, Ceci, si no te dejé el video, y después el otro que no vamos a ver hoy de la Universidad, no de la Universidad de Toulon, sino de la Declaración de Toulon. Dale, si querés pásamelo por WhatsApp y lo cargo al Classroom. Dale. Dale. Te lo paso. A ver. No veo que haya preguntas. Sí, está Diego Martín. Diego Martín puso, me pregunto cómo vincular e integrar toda esta información en lo cotidiano o la realidad, sin tener que recurrir a las herramientas o recursos habituales, teniendo en cuenta que, como dijo la disertante, los administradores de justicia, algunos de sus colegas y la comunidad en general desconoce o dice desconocer mucho de todo lo expuesto. Es difícil. A ver, ¿cómo utilizamos estas herramientas? Yo te diría que, a ver, a conciencia. Primero, a conciencia en relación a la finalidad, al objetivo, que es justamente la defensa del derecho de los demás animales. Y yo, a ver, si tengo que nombrar la carta no sé, la Carta de la Tierra y demás, y hablar del código moral y qué sé yo, quizás yo nombro esa parte mínimamente y no toda la incongruencia que veo después. A ver, los operadores judiciales tienen desconocimiento en general sobre muchas cuestiones y sobre derecho animal mucho más. Nosotros me parece que poder guiarlos a ese nuevo paradigma de reconocimiento de derechos a través de escalonadamente quizás algunas cuestiones que referencialmente nos sirven, está muy bueno hacerlo. A ver, si nosotros nombramos una carta de la naturaleza, que, a ver, es objetable. Yo no sé si la utilizaría o no. Sí, a veces el artículo 13 del Tratado de Lisboa lo puedo utilizar. Sí utilizo mucho la Declaración de Toulon y la Carta de Derecho de lo Viviente. Y sí cuestiones normativas también y de avance a nivel internacional en relación al derecho comparado. Por supuesto, no voy a utilizar una herramienta que me hable y se acepta la explotación, ¿no? Porque realmente no estoy hablando de reconocimiento de derechos en ese sentido. Por eso hay que ser cauteloso, cuidadoso y ver qué citamos, cómo lo citamos, por qué y para qué, ¿no? Y si sirve realmente para la causa. Yo expongo estos elementos porque existen y bien utilizados puede nombrarse parte de ellos, pero sobre todo para qué los expongo en este sentido, ¿no? Para mostrarles justamente que se sigue utilizando en muchos de estos instrumentos esta cuestión instrumental, que inclusive cuando hay una intención de reconocimiento no dejan esta visión antropocéntrica, ¿no? Que estamos luchando permanentemente contra eso, contra el especismo, y aún así dejan este pequeño bache dentro de esa incongruencia que a veces nos sirve también, ¿no? Es como que el árbol no nos tapa el bosque en algunas cuestiones y las podemos utilizar, ¿no? Con mucha cautela también, ¿no? Entonces de repente mostrarle al jugador que existe un tratado de Lisboa, de la Comunidad Europea, que habla de los animales como seres sintientes, distintas constituciones que hablan de los animales como seres sintientes, los cambios significativos en códigos civiles, en los códigos penales, estas declaraciones que aún no vinculantes, es muy bueno que exista y forma parte de este fundamento y tienen un carácter, cierto carácter de formalidad también, en relación, bueno, estas dos últimas que hablé, en relación no solamente a que fueron apoyadas, la última sobre todo por un programa de Naciones Unidas y demás, sino a esa necesidad que ya se plantea en estos elementos que, como dije, nos sirven, son elementos de convicción también, que hablan de la necesidad de hablar del animal no humano como sujeto, de finalmente que exista la congruencia normativa a nivel nacional e internacional que justamente reconozca que son personas físicas no humanas, ¿no? Y que le otorguen esos derechos que ya tienen, que se reconozcan esos derechos que ya tienen. No sé si contesté la pregunta. No, sí, a mí me parece que sí, incluso te iba a agregar que no sé si a lo mejor, pero también en el marco, y esto lo aprendí este año, aunque ya tendría que haberlo sabido por la modificación del Código Civil, pero a veces a uno no lo piensa en el marco de lo que sería el diálogo de fuentes que establece el título preliminar del Código Civil y Comercial actual.
uno podría a lo mejor incluso incorporar toda esta normativa internacional, aunque no fuese vinculante, pero sí por el solo hecho de estar dentro de lo que es la esfera del derecho internacional, como herramientas jurídicas para, digamos, litigar en algunos casos también, ¿no? Y esto a veces, por ejemplo, yo la verdad es que nunca me puse a pensarlo, y creo que también sirve como para aplicarlo, ¿no? No sé si pensás igual que yo, Lore, o lo ves diferente. No, no, yo creo que todo suma en ese sentido. A ver, para mí un cambio significativo lo vamos a tener, y lo veo bastante lejano, no solamente cuando, por ejemplo, a nivel constitucional se reconozca expresamente esta sentencia, y no solamente en relación a la protección de la biodiversidad o a los derechos, a los derechos implícitos del 33, por ejemplo, en la Constitución Nacional, y en el Código Civil y Comercial, más allá de que existe una nueva categoría, inclusive expresamente, cuando creo que el real cambio, más allá que estaría bueno poder agregarlo, como vos decís, en los títulos preliminares, a nivel declarativo, aunque sea, que me parece que sería útil, creo que realmente vamos a verlo cuando se saque el estatus de propiedad. Eso va a ser bastante complicado, bastante difícil y creo que nos va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo, y como dije, no creo ni siquiera que estas generaciones lo presencien, pero creo que se va a dar en algún momento el cambio, tengo fe de que sí. Pero creo, en definitiva, que ahí vamos a tener realmente esos resultados. Pero bueno, digamos que es lo que anhelamos y lo que está ahí bastante lejano, pero sería en definitiva lo que realmente otorgaría realmente ese reconocimiento, ¿no? Más allá de la ley penal, teniendo en cuenta el derecho penal como un derecho de última ratio, ¿no? Y que hablamos de derecho penal cuando ya existe el hecho que ha violentado a los demás animales, ¿no? La idea es desde la prevención, desde la educación, y todo eso se va también de alguna manera va a retroalimentar nuevas normativas, ¿no? Cuando haya una mayor conciencia, mayor empatía, mayor respeto por los demás animales, cuando utilicemos un lenguaje apropiado, cuando hablamos de los demás animales, cuando nos deconstruyamos de manera tal de un respeto hacia el otro u otra, en general, humano y no humano, ¿no? Me parece que es un largo camino el que tenemos que recorrer, de respeto, de empatía y de no violencia, ¿no? Y nos falta mucho por aprender, pero creo que se va a ir dando, ¿no? Y desde el hogar podemos empezar. Quienes participamos en esta causa lo promovemos bastante por el lenguaje antiespecista, no cosificar a los demás animales, no promover la violencia, no aceptarla, romper las cadenas que nos da la cultura en muchas ocasiones, y esa educación la que nos han dado desde temprana edad, donde nos dicen que los animales no humanos son regalos, ¿no? Nos regalan un cochecito, nos regalan una muñeca, nos regalan, no sé, una casita, un cubo, un juego de mesa y un perro. No, el perro no, el perro es un ser sintiente. El animal no humano, el que sea, perro, gato, vaca, el que sea, no importa qué animal no humano hablemos, son seres sintientes. Y son seres que tienen intereses, y un interés fundamental que es el de vivir. No son cosas, no son regalos, pero nos acostumbran a eso. Entonces, el nene, la nena, niño, niña, en ese sentido dice, bueno, me regalaron un perro, me regalaron un gato, y lo toman como tal, ¿no? Entonces después hablamos de falta de empatía. Si nosotros la promovemos, ya desde temprana edad la vamos promoviendo, ¿no? Donde les mostramos que dentro de esos juguetes se pescan con el pesca mágico, no sé cómo se llamaba, me acuerdo, que se pescan los pescados, que está bien sacarlos, está bueno matarlos, porque como si no tuvieran vida. No recuerdo una parte de Madagascar que toman a Alex y le dan sushi, y pensando que no se coma a los demás animales porque los ve como filetes, decía ahí. Recuerdo, no, porque por ahí la gorda ahora pone la tele, me va cambiando, y voy viendo esos dibujos y me horrorizo. Donde dice, bueno, gatito gusta pescadito, ¿no? Como si, a ver, el pez no fuera un animal, no un animal no humano, es como el que te dice, soy vegetariano, no como todo, no solamente como pescado. O sea, date cuenta. Pero bueno, nos enseñan eso, nos enseñan a aceptar que
la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola, pero vamos al supermercado y la sacamos en una bandeja y no es más la vaca Lola que nos enseñan ¿no? De chiquitos, donde vemos que bailan y demás. No, digo la vaca Lola, pero yo me acuerdo la de todos los dibujitos que va cambiando la gorda. La vaca nos da la leche y el dulce de leche, y no nos da la leche y el dulce de leche, la explotan terriblemente y le sacan la leche, le sacan el dulce de leche, no existe en pro de una libertad, ni mucho menos de una consideración de la vaca como un ser, sino como una cosa que reproduce, que es una cosa que explotan, las alejan de sus crías. O sea, explicarle a un nene que esa vaca que tanto veían bailar y demás termina muerta con un, o sea, con un mazazo, degollada, o sea, explica eso, claro, disocian por completo, pero enseñan esa violencia y forma parte de esa cultura, de esa institucionalización de la violencia y de esas cadenas que nos ponen desde temprana edad, que limitan, obviamente, la empatía, que limitan la consideración hacia los demás seres como sujetos, ¿no? Y así vemos un montón de ejemplos, ¿no? Que desde la educación y desde temprana edad nos van acostumbrando a cosificar a los demás animales, ¿no? Y nos van sacando la posibilidad de justamente considerarlos como son, con su calidad de seres sintientes, de sujetos que sufren, que sienten, y que tienen que ser respetados, ¿no? Sí, este referente ausente, ¿no? Que habla tanto Carol Adams, sobre lo que hacemos con los demás animales, básicamente. Quitarle o despojarlos de esa calidad y digamos, cosificarlos para poder seguir usándolos. Exacto, también, mismo cuando ves la animalidad, ¿no? En Derrida vas a ver que se despoja inclusive de esa calidad de otro, ¿no? Sí. En relación también a ese referente ausente. No se habla de un otro, sino de un algo. Ni siquiera se lo discrimina en calidad de otro, sino en calidad de algo, de una cosa. Lo despoja inclusive de esa otredad. Es tremendo. Pero bueno, eso es el problema que existe, el problema que tenemos, esos sesgos que se van dando también, y este problema que tratamos de superar, ¿no? Esa institucionalización, esa falta de consideración, esa falta de respeto, esa falta de empatía, ¿no? Y esa falta de reconocimiento de los animales como sujetos, que son, ¿no? Como sujetos con un valor intrínseco, que deben ser moralmente considerados, que deben ser respetados. Y sin embargo, bueno, muy poco a poco y lentamente se van incluyendo nuestras esferas legales y morales, ¿no? Pero esto debería ser más rápido el cambio, deberíamos tener más fuerza entre todos, respetando cada vez más a los demás animales, ¿no? Y no que esta lucha sea a veces tan difícil en relación a que la gente no quiere entender por una cuestión de que yo, a mi entender, al menos es de egoísmo en relación a lo que le costaría y lo que implicaría, y si vamos acá a los argumentos de Jeremy Bentham en relación a maximizar su felicidad, respetar a otros seres acostumbrados ya, por el motivo que sea, a cosificarlos siempre, ¿no? En relación a que a algunas personas les cuesta dejar de comer animales, porque están acostumbrados a ellos, y claramente es posible. Algunas personas, de hecho, hablan de no es imposible vivir sin comer carne porque por una cuestión de nutrición, no, eso también son excusas. Hace 10 años que no como carne y mis análisis dan todo perfecto, así que... Claro, no tiene absolutamente nada que ver con eso, no son excusas. A ver, el tema es que se cosifica y que uno tiene un goce, ¿no? Entre comillas, en relación a eso, y cuando tenemos, esto pasa como con los humanos, ¿no? Cuando tenemos dos intereses, uno por su propio egoísmo hace que prevalezca el propio, ¿no? Y en ocasiones, y eso no está bien siempre, uno tiene que pensar, tiene que tener empatía en general, ¿no? Tiene que tener empatía, y hablando de la vida, en este caso, no estamos hablando de, no, a ver, estamos haciendo una cola, te dejo pasar a vos porque te veo más grande, no estamos hablando de que te lo matás, o fomentás que lo maten, no respetás la vida, que es tremendo eso, ¿no? Tenemos que pensar en términos de empatía y de ponernos en el lugar del otro,
¿no? De todo lo que sufren. Imagínense esos animales cuando hablamos de estas 5 libertades, de esos animales no humanos donde no podían asearse, pararse, levantarse, acostarse. O sea, imagínense ustedes en una caja, no pudiendo pararse, sentarse, asearse ni nada. Qué triste esa vida hasta su muerte, ¿no? Es tremendo. Entonces, lo que hay que fomentar es la educación, hay que fomentar la empatía, hay que fomentar el respeto, y hay que fomentar justamente todo lo que tiene que ver con esta consideración, que nosotros hablamos de la consideración jurídica, pero en términos de consideración moral. ¿Y por qué? Por esa sintiencia, porque los animales no humanos sufren, sienten, y son, y corresponden que esos derechos que ya tienen sean reconocidos por todo esto, ¿no? Tal cual. Lore, mira, Natalia dice, bueno, excelente video. Hay una pregunta de Mirta que es también una, bueno, te la leo. Dice, hermosa carta, se pasó de considerar la sensibilidad de los animales a considerar la vida de ellos. Y pregunta, ¿de alguna manera habla del, digamos, del no derecho del hombre a interrumpir la vida de los animales? Es una de las preguntas que ella hace. Sí, o sea, habla de esa consideración también, o sea, no lo dice expresamente, pero sí obviamente en relación al reconocimiento de su calidad como sujeto. No habla en ningún momento de una cuestión instrumental, ni mucho menos, por lo cual sí, claro que contempla esto, ¿no? Y después Ivana dice, bueno, hace un comentario que dice, los niños no deberían ir a las carnicerías porque se exhiben los cadáveres que los demás animales y terminan naturalizando la muerte de los mismos. Sí, yo la verdad que no sé, esto por ahí tiene que ver un poco con el impacto que genere, ¿no? En uno y otro. Alguno dirá, no, tienen que ir para ver en lo que se transforman, ¿no? Con la violencia. Claro. Y ver, ahí está tu vaca Lola, cuando los animales humanos, en este sentido, no la tienen en cuenta y no tienen en cuenta cómo bailaba, cómo cantaba y todo lo que la querías vos, ¿no? Esta es la vaca Lola. Mirá, o sea, es crudísimo. Alguno dirá ese impacto. A mí la verdad no me gusta ese impacto. A mí me termina pareciendo negativo. Mismo me pasaba con cuestiones que tienen que ver o sea, y sin decir una postura y la otra, ¿no? Con el aborto mismo. Yo estaba embarazada con un embarazo de riesgo y veía fotos, ¿no? En este sentido o fotos o videos que mostraban abortos, y yo no lo quería ver. ¿Por qué me tenían que mostrar para proteger la vida, el cadáver de un bebé, ¿no? Y esto pasa también con los animales no humanos, y para mí, si nosotros hablamos de protección, de no cosificarlos, hay que cuidar su dignidad también. Entonces exhiben el cuerpo. ¿Vos cómo quedaría? Pensemos de vuelta en términos de empatía y de reconocimiento real. Uno exhibiría el cuerpo de su madre para hablar de su madre, o de un familiar, o de cualquier persona querida que fue sometida, no sé, a la violencia, y que fue torturada, masacrada, y asesinada. ¿Las pondría en las redes sociales? Yo creo que preservaría la dignidad en ese sentido y haría justicia, pero no la exhibiría así. Claro. Entonces, ¿no? Vemos muchas veces, igual estoy mezclando los temas. Por un lado estoy diciendo estas campañas que pueden ser de impacto o no, y si estoy de acuerdo o no, que lo menos relevante es si estoy de acuerdo o no, sino, digo, para mí lo que genera, ¿no? A veces no tiene el impacto que buscamos. Esto decíamos de la carnicería, por ejemplo, alguno le impactará tanto que le hayan mostrado con tan crudeza esto, que lo disociará más todavía, y tendrá más sesgos y no dará, de alguna manera, no colaborará en lo absoluto en generar empatía y demás. Y para otros será totalmente o sea, traumático, y quizás de alguna manera les sirve para tomar conciencia, y no. Y ahí, con esto de las publicidades que decías sobre el aborto, en ese sentido, para mí no, y con quizás ONGs que fomentan el derecho de los demás animales, para mí, ya ampliando el reconocimiento de los derechos, no tenemos que también cuidar esa dignidad.
y preservar al animal no humano como víctima. Entonces, exhibirlo es cosificarlo también. Ojo, es mi opinión nada más. Claramente, cada uno puede pensar distinto. Yo en particular, por ejemplo, en los casos que llevo, más allá de que no los expongo, jamás publicaría una foto de un animal no humano que ha sido asesinado. ¿No? Me parecería horrible, me parecería una falta de respeto hacia ese animal no humano, como a cualquier otro animal humano que quizás lleve una causa no sé, un homicidio, un femicidio, o el que sea, ¿no? Pero bueno, eso también pasa por esa consideración que nosotros tenemos y de los animales como sujetos en general, y algunos tendrán una ideología donde piensan que y que es respetable, ¿no? Que hay que exhibir a la víctima, que hay que mostrar lo que se hizo para que se tenga conciencia sobre la violencia y demás. Yo no comparto en particular eso. Pero bueno, en sí, y volviendo a lo de las carnicerías, que me voy mucho de tema, me parece que todo, a ver, va a depender, ¿no? ¿Qué se quiera mostrar, qué no se quiera mostrar? Algunos dirán que tiene un impacto positivo y otros un impacto negativo, mostrarles a los niños, niñas, pero bueno, realmente no hay una fórmula, creo que para esto, para la toma de conciencia, sino educar desde pequeños, pequeñas, con conceptos que tengan que ver con la no violencia, no más que llevarlos a una carnicería o mostrarles ya el fruto de la institucionalización de la violencia y de la crueldad. Tal cual, sí. Sí, creo que la educación siempre termina siendo el mejor camino, aunque el más largo, pero el mejor camino en sí. Bueno, Lore, no hay más preguntas. La verdad es que, nada, agradecerte por haber dado esta clase, por toda la charla, pues encima te excediste en horario, porque la verdad es que pensé que iba a ser más cortita, pero mira, son las 9:10. No, pero no, me refiero a que no lo digo como crítica, sino que como justamente, bueno, a lo mejor pensé que iba a ser más corta en el sentido de Sí, era la intención, pero viste que siempre me voy de mambo con el tema de los horarios. Yo más que nada, digamos, de este inconveniente que habíamos dicho, pero bueno, que me habías comentado vos, pero bueno, la verdad es que un millón de gracias en serio por todo, por por compartir todos tus conocimientos y por toda la capacitación que das constantemente con un montón de cosas que haces, por trabajar tanto en la causa y siempre desde el más silencio, o sea, desde el silencio más absoluto, porque es así como lo haces. Así que nada, agradecerte un millón de gracias a vos, agradecerle también a todos ustedes que están ahí también formando parte de este grupo digamos, de gente que, bueno, que trata de capacitarse obviamente para poder tener herramientas y extenderlos a ellos. Decirles que bueno, que nos queda pendiente y nos va a quedar pendiente la última clase del taller, que es la del derecho laboral, que vamos a ver cuándo la hacemos con la doctora Liliana Farach, que creo que ya pudo rever el tema de su computadora, así que bueno, comentarles eso, y bueno, nada, un millón de gracias de vuelta a vos, Lore. No sé si yo le voy a poner a esto finalizar, perdón, dejar de grabar, pero si quieren nos quedamos un ratito más, así les comento lo del tema del trabajo. Dale, gracias Ceci, gracias a todos y todas, y bueno, nos vemos en algún momento, nos cruzamos. Dale. Mil gracias, Lorenzo. Besotes, chao, chao.